Bueno, ahora vamos a analizar, por supuesto, las palabras de Nacho Ambriz, que lo conoce de muchísimos años, amigo personal y con mucho que decir en torno a la cercanía de Ambriz con el Vasco y que creo que es una voz autorizada. Pero ahora lo hablamos porque nos vamos en vivo, como siempre hacemos cada noche, hasta el Centro de Alto Rendimiento, hasta el CAR, porque allá están nuestros compañeros totalmente en vivo con esta cobertura que hacemos de Fox 24 horas. A ver si nos dan, como siempre digo, sombra, un poco de luz, ¿no? Respecto a las modificaciones. Y veo en pantalla también a Lord Landeros, a Rodo. No había tenido oportunidad acá de saludarlo. ¿Cómo andan, muchachos? Adelante. ¿Cómo estás, Santi? Buenas noches a todos los compañeros allá en Cuadro Tritulario, toda la gente que nos ve. Sí, recuerden que somos el único medio. Mira, a ver, Rodo, miraste para acá, mira, Sí, nadie, sí, sí. nadie, Ya nadie. tenemos para cena igual y nos sueltan los perros ahorita, La Guardia abogado? Nacional y nosotros, un señor que vende camotes, que la verdad se nos antojó bastante, Para la cena. ahí en especial, y nada más. Entonces, vivimos y estamos junto a la selección mexicana de fútbol, mi querido Rodo. Qué placer tenerte en Cuadro Titular. Me parece que Javier prepara 2 o 3 cambios, a lo mucho, exageradamente, ¿no? Sí, seguramente. Te saludo con gusto, abogado. Saludos, Santi, para todos ahí en la mesa. Evidentemente, el cambio obligado, el del Cachorro Montes, ¿no? Edson Álvarez apuntaría como titular, como lo había anticipado el Vasco. En los partidos de preparación utilizó al Machín en esa posición de defensor central. Entonces, yo en algún momento le había preguntado, a ver, ¿esto lo planeas por escenario, por alguna eventualidad? Y me dice, sí, porque al final creció en la Academia del América con esta posición y así lo escautearon y pues queríamos también cuidar a Montes porque venía tocado aquel partido cuando enfrentó al equipo de Luis Chávez allá en la Premier rusa y pues es una buena alternativa, ¿no? Tener estos jugadores que te pueden cumplir diferentes posiciones, quizá a la mitad del campo también podamos ver alguna modificación. Y uno más, Santi, compañeros, que se suma a estas posibilidades, es Jorge Sánchez, que no lo ve mal por el ida y vuelta, es un Sí. jugador más rápido que Isra, regresa más rápido, entonces hay que apuntarlo ahí, pero de ellos no habrá más movimientos que prepare o que tenga. Javier Aguirre yo creo que va a hacer fútbol el próximo lunes, cuando FIFA le permite cerrar el entrenamiento. Querido Rubén, querido Rodo, un abrazo. El tema de Mora, ¿habría alguna Hola, hermano. posibilidad de que pudiera jugar? El medio campo, que si Fidalgo, el tema de Lira, que es indiscutible, o el propio Luis Chávez, que pudiera iniciar. ¿Por ahí podría darse alguno de los 2 o 3 cambios que perciben ustedes? Yo creo que Gilmora tiene posibilidades de jugar, más que nada por cómo se entiende en el medio campo Rodo, junto con Brian y Eric Lira. Me parece que puede ser un medio campo más propositivo de lo que prepara México. Sí, evidentemente, Ángel, te saludo con gusto. Es un chico distinto, ¿no? No le quema la pelotita, tiene personalidad. Quizá no lució mucho en el partido ante Sudáfrica. Creo que difícilmente podríamos estar de acuerdo de que alguno de los cambios tuvo un impacto significativo en el partido, sobre todo en esa segunda mitad. Pero a mí me parece que, a ver, Javier Aguirre le tuvo la confianza para debutarlo en una Copa Oro y veíamos esa personalidad. Es un escenario distinto y creo que a más de uno, pues sí no lo vimos con las cualidades que nos ha mostrado, no solamente a nivel de clubes, sino a nivel de selección mayor. A mí me parece que podría ser uno de los grandes candidatos para ser inicialista ante Corea. Rubén, Rodo, ¿cómo están? Un abrazo a los dos. Digo, para que le quede Hola, claro Fer. aquí a los señores chutapelotas que comparten con nosotros. Platicábamos el otro día, ¿no? De esta sensación, Rubén, decías que quizá le quedó a los futbolistas que les Están menos faltó, ¿no? camotes. Les faltó dar una mejor cara, ¿no? Más allá del triunfo. Esto se magnificó después de ver lo que hizo Estados Unidos en su partido inaugural, que ellos sí aplastaron al rival, jugaron espectacular. Digo, entendiendo que es el rival de la zona y es el otro equipo local, ¿esta sensación se magnificó después de todo esto? Hay camotes No, para no todos, creo, ¿eh? no creo. Mira, lo que sí, Andan lo de que sí es que antojo. Ahí tenemos están... todo. Y se ven buenísimos. ¿Quieres uno? Pido uno. ¿Quieres uno? ¿Quién gusta? ¿Quieres uno? Pido uno, hermanito. Es ruso, es más de camote. No, Fer, mira. Ah, ok. No, pero mira, yo creo que México vio el partido y observó, porque finalmente, como dices, es el rival. Pero bueno, yo creo que tampoco les altera tanto, ¿no? A mí me parece que de repente exigimos como si realmente fuéramos una potencia, ¿no? O sea, creo que la selección no nos termina de tener contentos, gane, pierda, empate. Entonces, yo sí creo que a veces yo creo que a veces sí le exigimos mucho más a esta selección que a otros puntos, ¿no? Ahora, es evidente que Estados Unidos, a mí te voy a decir una cosa, Fer, me sorprendió
porque yo veía cuando empezó Pochettino y me parecía que estaba hasta en un puesto que no era el suyo, ¿no? Y a mí me sorprendió ayer todo, pero te das cuenta la calidad de jugadores que tiene. Un ejemplo de ello, Rodo, Cendejas en nuestro fútbol mexicano es una de las figuras más importantes. Allá es la segunda o tercera opción de un cambio, ¿no? Para mí, Cendejas sería titular en la selección mexicana por las condiciones que tiene y lo que te ofrece al frente, ¿no? Jugando en un equipo como América, pero lo que te ofrece, pero no tiene cabida en el 11 titular. A mí me sorprendieron los dos. Estados Unidos nunca lo había visto así. Paraguay tampoco lo vimos así en las eliminatorias. Era una de las mejores defensivas y la verdad, con la calidad que tenía al frente, tenía para asustar. Creo que tuvieron muy buenos 5 minutos. De ahí en fuera, la escuadra de Pochettino se los terminó. O sea, para mí fue un baile absoluto. Y ahora, evidentemente lo que dice Fer, lo entiendo porque tienes razones para hacer analogías. Es tu rival directo y tuvieron sus partidos inaugurales. A mí me parece que esa intensidad nunca bajó el pie del acelerador Estados Unidos y creo que México en algún momento dejó crecer al rival, como de que dijo, ok, quizás Sudáfrica sintió como de que ya no me está atacando, ya no se siente con confianzas, porque eso fue en lo personal a mí lo que me transmitió. Y Sudáfrica dijo, pues bueno, ataquemos un poquito, cuando México tenía fácil para liquidar el partido en la primera parte. Rubencito, Rodo, para que entienda algún pseudo periodista que tenemos sentado acá en la mesa, Hola, Rusito. cuando hablamos del tema de los cambios y ustedes mencionaban jugadores, digo más que nada para interiorizar sobre este tema, ustedes están con la selección nacional mexicana, hablaban de que posiblemente vaya a jugar Sánchez. Entiendo que si va a jugar Sánchez, debería salir el tipo más cercano y no lo va a hacer, que es el Piojo. Entonces empiezo a imaginarme que Reyes jugaría de central, porque no veo otra opción para que entre Sánchez. Mira, es una posibilidad, Russo. Yo me voy a quedar con la misma. Para mí, Edson va a jugar de central, Isra va a jugar como lateral, y a mí me parece que Gil Mora puede tener minutos de inicio. Yo me voy a quedar con esos, con 3 cambios. Hoy Javier practicó por ahí un poquito con él y es una de las posibilidades. No está al 100% confirmado de que va a ser el cambio de lateral. A mí me parece que si mueves el lateral estarías moviendo 2 jugadores en tu mejor línea, ¿no? Entonces creo que puede ser peligroso mover tanto para un partido contra Corea. Ustedes que son entrenadores lo saben mejor que nosotros. Sí, no, vos lo sabés bien porque vos estás con ellos ellos de 30 años. Javier Aguirre para sacar la pelota. No, pero mira, por ejemplo, el Piojo Alvarado tuvo muy buen partido defensivamente hablando, ¿no? Quizá Jorge Sánchez le pueda agregar un poquito más de profundidad, liberar al Piojo de estas responsabilidades o apoyarlo quizá porque Lee, el de la banda izquierda de Corea, tiene mucha... Ahora Russo, perdón, Sí, no, Russo dale. y mi tocayo que están allá y que conocen mucho más de esto, muchos partidos también practicó la línea de 5, ¿eh? ¿No nos podría sorprender ahí Javier con una línea de 5? Digo, se ve complicado porque ya, o sea, yo más que nada me baso en lo que decís, Rubencito, que no va a ser demasiados cambios. Si no va a ser 2 cambios. Y también Hernán es entrenador, perdón. Gracias, Rubencito. En la estructura del equipo, digo, si no va a ser cambios en la estructura del equipo, menos va a cambiar. Y el Pecho quiere ser también. Entonces aquí todos son técnicos. Ahora, pero este es un buen tema el que pone... Usted también, señor Ceballos. No, yo a lo mío, mi Rodo. Quería Era preguntarle lo de inventar. a Rubén y a Rodo. Yo sí estudié, Rodo, para estar acá, no te apures. El tema de Gil Mora, ¿no? ¿Hacia dónde vas a empujar a Quiñones? Gil Mora puede trabajar por afuera, no tiene un aspecto tan defensivo. Sí. El medio campo estaría sufriendo, tiene mucho fuelle Brian en caso de que no salga. Y tenés un lateral que más que marca, tiene proyección. Entonces, no sé si estás descuidando un poco y dándole de comer a un Corea que tiene buen mediocampo, que trabaja bien la pelota ahí. ¿Se acuerdan juega cuando Mora jugó- solamente puede jugar en lugar de Brian? Pero cuando jugó Sánchez, si no se acuerdan que jugó en lugar de Reyes, Sí. hace lo mismo que hace Reyes. Sí. No pasa No él. pasa. Por eso acá en una mesa dijeron que si funciona mucho más el sector izquierdo, es porque ese central o ese lateral Siempre nominal se queda. como 3. Siempre se queda como 3. Y el carrilero va a ser el Piojo. Entonces yo digo que no creo que si va a Que jugar modifique. no va a modificar 2 cambios en la defensa. A eso no va a iba, ser. por estas sensaciones que se están planteando de que puede haber 2 o 3 cambios nada más. Yo no pero creo. esos 2 o 3 cambios me parece que son muy radicales a lo que Y presenta. Mora ha jugado por el lado de ese lado. Tendría. Derecho, porque Sí. jugaba Pero Quiñones. es parte, jugó de un lo que, partido ahí es parte de también. lo que ¿Y también no crees, platicábamos. Hernán, Sí. tocayo, que necesita también un movimiento para jugar mejor este equipo, Sí, para sí. dar también una imagen diferente?
recordemos que contra Sudáfrica me parece que el equipo después del gol pierde completamente la intensidad, pierde la brújula y el equipo se cae. Y ese es el sentir de esta selección después de esa victoria, ¿no? Que no convenció y ni se convenció a ellos. Entonces, yo creo que también cambios radicales. Ahora, yo creo que también México tiene que estar acostumbrado a proponer los partidos, a pensar más en ellos que en el rival y más en tu casa. Necesitas los puntos y estás jugando básicamente, Rodo, la posición de ser primero de grupo. Sí. Y creo que México tiene que ser el equipo que imponga condiciones, independientemente de si es Corea o República Chequia. Sí, y lo que mencionaba Hernán es muy cierto. El medio campo de Corea es bastante sólido y preocupó mucho a Chequia, ¿no? Sobre todo Inbeom, el número 6. A mí El Chivas de Guadalajara vive uno de sus momentos más movidos del año, y no precisamente dentro del campo. Con la pretemporada a pocas horas de arrancar, las noticias se acumulan desde todos los frentes, refuerzos que llegan con hambre de gloria, jugadores que regresan de préstamo con el futuro en la cuerda floja, una salida polémica que sigue dando de qué hablar y varios elementos del rebaño que están siendo protagonistas en la Copa del Mundo 2026. Si eres chivermano, prepárate, porque este resumen tiene de todo. Deja tu like y tu comentario sobre todos los temas, que la conversación entre aficionados también es parte del fútbol. Vamos a comenzar hablando primero de lo que más le interesa a la afición, que son los refuerzos. Y vaya que el Chivas no llegó con las manos vacías a este mercado de fichajes. La directiva de Guadalajara cerró la incorporación de 2 jugadores que, en la última temporada, se convirtieron en piezas fundamentales de sus respectivos equipos, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo. Entre los dos, sumaron 29 participaciones directas en goles durante el torneo pasado. Un número que habla por sí solo y que tiene a la afición del rebaño completamente ilusionada. De cara a la apertura 2026, el caso más llamativo es el de Kevin Castañeda, el volante ofensivo, que hasta hace poco defendía los colores de los Xolos de Tijuana. Tuvo la mejor temporada de su carrera con números que cualquier delantero firmaría sin pensarlo 2 veces, 13 goles y 7 asistencias. Para un mediocampista, eso es una barbaridad. Castañeda demostró tener esa capacidad de llegar al área en el momento justo, de desequilibrar y de aparecer cuando su equipo más lo necesitaba. Ese perfil es exactamente lo que le faltó al Chivas en varios partidos del torneo anterior, donde la dependencia ofensiva en Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González quedó demasiado expuesta. Ahora, con Kevin en la plantilla, Gabriel Milito tendrá una opción más para repartir esa carga goleadora. Los 2 nuevos refuerzos ya están en Guadalajara y se presentarán este lunes en Verde Valle para comenzar con los exámenes médicos y físicos de rigor. Yo creo que Castañeda puede ser la gran revelación del Chivas en el Apertura 2026, porque llega en su mejor momento y con una motivación enorme por demostrar que el salto a un grande del fútbol mexicano es el paso natural de su carrera. Jordan Carrillo, por su parte, también llega en un gran nivel. El atacante anotó 6 goles y dio 3 asistencias durante la temporada regular, pero lo que más lo distinguió fue su rendimiento en la liguilla. Fue uno de los jugadores más determinantes de Pumas en la fase final, con 3 goles que empujaron al equipo universitario hasta la gran final. Y justamente ahí está uno de los detalles más interesantes de esta historia. Pumas no está nada contento con la forma en que se dio la transferencia de Carrillo. Según las informaciones que han trascendido, el conjunto capitalino está inconforme con la operación que terminó llevando al atacante al Chivas, a través de Santos Laguna. La molestia Pumas está ahí, latente, y probablemente eso le añade un poco de drama extra a lo que será la primera vez que Carrillo enfrente a su ex equipo con la playera rojiblanca. Pensando bien en todo esto, Chivas armó muy bien su mercado porque no trajo figuras de nombre vacío, sino jugadores con números concretos y hambre de seguir creciendo. Eso habla bien de la planificación del club. Ya que hablamos sobre posibles llegadas, precisamos hablar también sobre un regreso que genera sentimientos encontrados en Verde Valle. Luis Rey terminó su préstamo con el Puebla y vuelve al Chivas, no como un refuerzo nuevo, sino como alguien que tiene que ganarse nuevamente su lugar en la institución. El delantero usó sus redes sociales para despedirse del club camotero con un mensaje emotivo pero breve: "Gracias por todo". Franja escribió en sus historias de Instagram, palabras que no dejaron lugar a la duda,
Su etapa en Puebla llegó a su fin después de que el equipo poblano decidiera no ejecutar la opción de compra que tenía en su contrato. Y ahora el jugador regresa a Guadalajara con una realidad muy clara. Tendrá que reportar el próximo lunes 15 de junio en Verde Valle junto al resto del plantel. Y su futuro dependerá completamente de lo que muestre durante la pretemporada bajo las órdenes de Gabriel Milito. La situación de Rey es de esas que generan debate en la afición. Por un lado, es un jugador de la casa que conoce el sistema, los compañeros y lo que se exige en el club. Por el otro, si el Puebla no quiso comprarlo después de tenerlo una temporada completa, algo habrá visto el cuerpo técnico poblano que no convenció. El argentino Milito será quien tenga la última palabra, y si el jugador no logra impresionar durante la pretemporada, la directiva tendrá que buscarle una salida. Yo creo que Luis Rey tiene la calidad para pelear el puesto, pero en el fútbol moderno las oportunidades se acortan. Y este regreso al rebaño es posiblemente su última gran oportunidad de consolidarse en un equipo grande de la Liga México, que no la desperdicie. Mudando de asunto, no podemos dejar pasar lo que reveló Jesús Orozco, Chiquete, hace unos días, porque fue una declaración que encendió las redes y que muchos chivahermanos todavía están procesando. El zaguero, que ahora milita en Cruz Azul tras una de las transferencias más sonadas en la historia reciente del fútbol mexicano, habló abiertamente sobre cómo fue todo el proceso que terminó con su salida del Guadalajara. Y lo que contó fue revelador. Según sus propias palabras, la negociación duró 40 días y estuvo a punto de caerse en varias ocasiones. Fue muy agotador, confesó el defensa, quien aseguró que el Chivas no cedía en las conversaciones y que incluso hubo momentos en que el club intentó convencerlo de quedarse y luego dar marcha atrás en el proceso. 40 días de tira y afloja, de reuniones, de presión y de incertidumbre. Al final, los dos clubes encontraron el punto de acuerdo y Chiquete pudo concretar su pase al Cruz Azul. Pero lo que queda en el ambiente después de estas declaraciones es la imagen de un Chivas que no quería soltar a una de sus piezas más importantes en la saga, lo cual es entendible desde el punto de vista deportivo. La defensa del rebaño era uno de los puntos fuertes del equipo, y perder a un jugador con el perfil de Orozco Chiquete no es algo que se reemplace de la noche a la mañana. Yo discrepo un poco de la forma en que se manejó la situación. Si un jugador quiere salir y hay un club grande dispuesto a pagarlo, lo más inteligente es facilitar la operación, cobrar bien por él y usar ese dinero para reforzar otras posiciones. Alargar 40 días una negociación solo genera desgaste y puede afectar el ambiente del vestuario. De todas formas, la historia ya está escrita. Chiquete se fue al Cruz Azul y Chivas tendrá que encontrar quién llene ese espacio en la defensa. Ahora vamos a hablar sobre lo que está pasando con los jugadores del Chivas en la selección mexicana. Porque la Copa del Mundo 2026 ya empezó y el rebaño tiene varios representantes con el Tri. México arrancó el torneo con una victoria importante por 2-0 frente a Sudáfrica. Un resultado positivo que le da aire al equipo de Javier Aguirre de cara a lo que viene. Pero dentro de ese triunfo inaugural, no todo fue perfecto, y las decisiones del técnico para el siguiente partido contra Corea del Sur el próximo 18 de junio en el estadio de Guadalajara están generando mucho debate. El primero en sentir la presión es Brian Gutiérrez, el mediocampista del Chivas que fue titular en el debut contra Sudáfrica, según las informaciones que manejan periodistas cercanos a la selección. Javier Aguirre estaría considerando hacer cambios en el once inicial para el duelo ante los coreanos, y uno de esos cambios involucra precisamente al jugador rojiblanco. La posibilidad que se maneja es que Gilberto Mora ocupe el lugar que tuvo Gutiérrez en la primera jornada. Además, se espera el regreso de Jorge Sánchez al carril derecho y la inclusión de César Montes tras cumplir su partido de suspensión. Si estos cambios se confirman, Roberto Alvarado mantendría su lugar en el once, lo que sería una buena noticia para los chivermanos que siguen de cerca su rendimiento con la playera nacional. El partido contra Corea del Sur es crucial. México necesita puntos para asegurarse el paso a la siguiente ronda, y Aguirre deberá elegir con mucha sabiduría. Yo creo que si Gutiérrez no convenció al cuerpo técnico en el primer partido, darle la oportunidad a Mora es una decisión lógica. En torneos tan cortos e intensos como una Copa del Mundo, no hay espacio para la lealtad ciega
Juega quien está mejor y quien da más garantías. Ojalá Brian Gutiérrez tenga su revancha, porque es un jugador con mucho talento. Pero en este momento el resultado del equipo tiene que estar por encima de todo. Ainda sobre la Copa del Mundo y los jugadores del Chivas, no podemos dejar de hablar de Raúl Rangel, el portero del rebaño que fue elegido por Javier Aguirre para ser el guardameta titular del y del Tri en este mundial. La decisión de Aguirre generó debate antes del torneo, especialmente porque en paralelo existía la figura de Guillermo Ochoa, el eterno guardián de México que estaba a punto de establecer un récord histórico al disputar su 6ª Copa del Mundo. La experiencia de Memo y la cobertura positiva que reciben los medios lo mantuvieron en la discusión hasta el último momento. Pero el técnico confió en Tala y el golero del Chivas debutó como titular en la victoria sobre Sudáfrica. Sin embargo, el estreno de Rangel no estuvo libre de polémica. El portero cometió algunos errores en el manejo del balón con la mano que encendieron las alarmas y provocaron que muchos aficionados pidieran a gritos la titularidad de Memo Ochoa. Las redes sociales se llenaron de mensajes cuestionando la decisión del técnico, y el debate Rangel versus Ochoa volvió a estar sobre la mesa. Pero entonces apareció un video del entrenamiento de la selección que cambió un poco la narrativa. En las imágenes, captadas durante una sesión de calentamiento, se puede ver a Memo Ochoa haciendo pases en los que la pelota siempre pica antes de llegar a su destino. Algo que contrasta con la técnica más fluida que muestran Rangel y Carlos Acevedo. El propio periódico así hizo referencia al momento con humor, señalando que hay cosas en la selección mexicana que parecen no cambiar sin importar quién esté en el arco o en el banquillo. El video rápidamente se viralizó y terminó siendo visto, paradójicamente, como un argumento a favor de que Rangel siga siendo el titular. Yo creo que Aguirre tomó la decisión correcta al apostar por Tala desde el principio. Rangel es más joven, tiene más proyección y el futuro de la portería mexicana tiene que empezar a construirse con él. Los errores del primer partido son normales en un debut mundialista, y lo importante es que el técnico mantenga su confianza en el guardameta del Chivas. Memo Ochoa es una leyenda del fútbol mexicano, pero las leyendas también tienen fecha de vencimiento, y ese momento llegó. Ya que hablamos sobre el partido ante Corea del Sur, el propio Club Chivas también quiso sumarse a la emoción del momento. A través de sus redes sociales, el Guadalajara publicó un mensaje que rápidamente se viralizó entre los aficionados rojiblancas y seguidores de la selección. Levanten la mano si quieren que México juegue ya. Fue el texto que acompañó una fotografía de Brian Gutiérrez, el mismo jugador que podría perder su lugar en el 11 inicial ante los coreanos. La publicación llegó cargada de emoción y generó miles de reacciones positivas, demostrando que la afición del rebaño, como siempre, está con el try cuando más se necesita. Hay algo poético y a la vez un poco irónico en que el Chivas use la imagen de Gutiérrez para enviar ese mensaje, precisamente cuando el jugador está en riesgo de quedarse fuera del 11. Pero así es el fútbol, y así son las redes sociales. Todo pasa muy rápido y lo que ayer era una foto de celebración hoy puede ser material de debate. Lo importante es que el Guadalajara mostró su apoyo al seleccionado nacional. Y eso siempre suma, porque el rebaño es de los clubes que más aporta jugadores a la selección mexicana. Cambiando de tema hacia algo más interno, hay una noticia que tal vez pasó un poco más desapercibida entre tanta información de Copa del Mundo, pero que los aficionados más atentos del Chivas ya notaron. Daniel Aguirre sorprendió a todos con una publicación en sus redes sociales que mostró un estado físico impecable a pocos días del inicio de la pretemporada. El mediocampista, que sigue disfrutando sus últimos días de vacaciones, compartió con sus seguidores un fragmento de su rutina de entrenamiento y la imagen generó muy buenas reacciones entre la afición rojiblanca. Llegar en forma óptima a los primeros días de trabajo con Gabriel Milito puede marcar la diferencia entre ser considerado desde el principio o empezar desde atrás. En un plantel que se está reforzando con hombres competitivos como Castañeda y Carrillo, nadie puede darse el lujo de llegar con kilos de más o con la condición física bajo mínimos. Que Aguirre esté mostrando ese nivel de compromiso antes incluso de que arranque. Oficialmente la pretemporada es una señal positiva. Yo creo que Daniel Aguirre
tiene todo para ser un jugador importante en el esquema de Milito. Y este tipo de detalles fuera del campo demuestran que tiene la mentalidad correcta para competir en un equipo tan exigente como el Chivas. En resumen, el Chivas de Guadalajara está viviendo una semana cargada de movimiento, emociones y definiciones que van a marcar el rumbo del club en los próximos meses. Llegarán refuerzos con ganas de comerse el mundo. Regresa un préstamo que tendrá que convencer al técnico para quedarse. Una salida polémica sigue dando de qué hablar, y los representantes del rebaño en la Copa del Mundo están siendo protagonistas tanto dentro como fuera del campo. El lunes 15 de junio arranca la pretemporada en Verde Valle, y con ella comenzará a escribirse el siguiente capítulo de la historia del Guadalajara. El Apertura 2026 está a la vuelta de la esquina. La ilusión está encendida, y el rebaño tiene razones para creer que esta puede ser su temporada. Todo está por verse, pero las señales iniciales son prometedoras. Que empiece ya el fútbol.